Mi esposa me es infiel con su tío, así que me vengué de los dos y revelé la verdad en una reunión familiar. Nunca pensé que terminaría aquí, desgranando los pedazos de mi vida en un foro público. Mi nombre es Gabriel Stone. Tengo 30 y tantos, mi esposa, Sophia Miller, está en la misma década. Y esta es la historia de cómo encontré una familia que no era mía, y cómo esa misma familia me reveló una verdad brutal. Mi infancia fue un estudio en soledad. Crecí en un hogar donde la cercanía familiar era una abstracción. Mis padres, dos almas distantes, siempre inmersos en sus propios mundos, me dejaron aprender a valerme por mí mismo desde muy joven. Sin hermanos, con tíos y abuelos dispersos por el país y con quienes apenas cruzaba palabra, la independencia no fue una elección, sino una necesidad impuesta. Me adapté a esa existencia solitaria, a la idea de que mi destino era algo que forjaría únicamente con mis propias manos. Gracias a una beca, conseguí entrar a una buena universidad en el Medio Oeste, donde pude sumergirme en el estudio de la ingeniería, mi verdadera pasión. Fue allí donde conocí a Sophia. Ella era el polo opuesto de todo lo que yo conocía. Su vida era un torbellino de calidez familiar. Padres amorosos, hermanos cómplices, tíos y abuelos que se congregaban para cada festividad, cada hito significativo. Eran la encarnación de la familia perfecta que yo solo había vislumbrado en las comedias románticas. Nuestras diferencias en la convivencia eran, por supuesto, abismales. Para mí, el silencio y el espacio personal eran la norma, para ella, el bullicio y la presencia constante de los suyos eran el aire que respiraba. Pero, a pesar de todo, una conexión innegable floreció entre nosotros. Había algo en su vitalidad, en su risa contagiosa, que me atraía irremediablemente. Cuando ya éramos una pareja consolidada, Sophia me invitó a pasar las festividades de Acción de Gracias con su familia en su ciudad natal, un suburbio pintoresco en la costa este. Mi reacción inicial fue de profundo rechazo. ¿Celebraciones con una familia numerosa? Para mí, las festividades siempre habían sido sinónimo de aislamiento, de noches enteras inmerso en videojuegos para ahogar el eco de una casa vacía. Lo medité durante días, la incertidumbre carcomiéndome. Pero, por ella, por el incipiente amor que sentía, finalmente acepté. Llegamos a su casa y la bienvenida fue, para mí, abrumadora. Abrazos genuinos, sonrisas cálidas, un aluvión de preguntas amables que, aunque bien intencionadas, me hicieron sentir un poco fuera de lugar. Me sentí extraño, casi incómodo con tanta efusividad. Pero, debo admitir, también se sintió bien. Era una sensación desconocida, pero reconfortante. Durante la cena, una de sus tías, la tía Eleanor, una mujer de espíritu vivaz y con la tendencia a ser un poco indiscreta, me preguntó directamente sobre mi propia familia. Sophia le lanzó una mirada sutil, esa advertencia silenciosa que solo las familias muy unidas entienden, como diciendo no insistas en ese tema. Pero la detuve. Decidí ser completamente honesto. Les expliqué a todos que nunca tuve una relación cercana con mis parientes, que desde muy pequeño había estado, en esencia, solo, y que con el tiempo me había acostumbrado a ese estilo de vida. La tía Eleanor se sintió mortificada, disculpándose profusamente. Pero yo le aseguré que estaba bien, que era mi normalidad, y que no había nada de qué lamentarse. Todos en la mesa se compadecieron de mí, y durante el resto de las festividades, me trataron con una calidez casi fraternal, como si fuera uno más de la familia Miller desde siempre. Esas festividades de Acción de Gracias fueron una revelación. Cenas rebosantes, animados juegos de mesa, y actividades al aire libre como sesiones de snowboarding en las montañas cercanas. Fui conociendo a su padre, William, a su madre, Evelyn, a sus hermanos, David y Charlotte, y a todos los primos, tías y abuelos. Me sentí parte de algo por primera vez en mi vida, una sensación que nunca antes había experimentado. Había un tío en particular que captó mi atención, el tío Raymond. Rondaba los 40 y tantos o 50, pero no aparentaba su edad. Era el niño de oro de la familia, un hombre de mucho éxito con varias empresas de tecnología. Era un hombre extremadamente apuesto y su carisma lo hacía resaltar en cualquier reunión. Noté que tenía un trato muy particular con Sophia. Siempre le hacía regalos costosos, la trataba con una familiaridad que yo interpreté como paternal, propia de un tío que adora a su sobrina predilecta. En ese momento, no le presté mucha atención, lo veía todo como algo normal dentro del contexto de esa familia tan excepcionalmente unida. Las festividades llegaron a su fin y regresamos a la universidad. Sentí una alegría inmensa y un profundo agradecimiento por la forma en que la familia Miller me había acogido. Los años pasaron, nos graduamos. Nuestra relación se consolidó aún más, y un día, le pedí matrimonio. Nos casamos en una ceremonia íntima. Intenté invitar a mis familiares, pero la respuesta fue la de siempre, evasivas, excusas. Fue desilusionante,
Pero la familia de Sofía se volcó por completo, supliendo esa ausencia con su cariño, y me sentí inmensamente agradecido. No me sentí solo. Años después, la vida nos llevó a vivir en la misma ciudad que la familia de Sofía. Fue una decisión natural, ya que yo no tenía un apego particular a ningún otro lugar, y ellos se habían convertido en mi única red de apoyo. Nos asentamos en un suburbio apacible, donde la mayoría de los Miller vivían, y las reuniones sociales constantes se convirtieron en mi nueva normalidad. Me acostumbré a esa vida bulliciosa, a tener una familia que era, en esencia, la familia de mi esposa. Con el tiempo, Sofía y yo conseguimos muy buenos trabajos, en parte gracias a las conexiones de su familia. Yo estaba inmensamente feliz con nuestra vida. Estábamos planeando empezar nuestra propia familia, tener hijos. Varios de sus parientes, especialmente las tías, nos preguntaban constantemente sobre cuándo tendríamos bebés. Yo quería estar en una posición económica sólida, no solo para darles todo lo material, sino también para poder ofrecerles mi tiempo, algo que mis padres nunca hicieron conmigo. Todo iba perfecto. Hasta hace unas semanas. Un día, en mi oficina, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje de un remitente anónimo. El asunto decía, información crucial sobre su esposa. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. El mensaje afirmaba que la persona había trabajado en la misma empresa donde Sofía trabaja y de la que su tío Raymond era dueño. Comenzaba disculpándose por contactarme de esa manera tan inusual, pero que sentía la necesidad de contarme algo. Decía que, si quería saber la verdad, le respondiera, pero que, para empezar, me daría unas pistas. Adjunto al correo había un archivo. Lo abrí. Y mi mundo se detuvo. Era una imagen. Una fotografía. Un beso. Entre Sofía y su tío Raymond. Pero no era un beso familiar, de tío a sobrina. Ni por asomo. Era un beso apasionado, íntimo. Me quedé pasmado, la mente en blanco, mi cuerpo entumecido. Un frío gélido me recorrió la espalda. Cerré el ordenador de golpe. Necesitaba ir a casa. Necesitaba pensar. Llegué a casa en un estado de autómata. La imagen del beso de Sofía y Raymond se repetía en mi mente, una y otra vez, como un bucle vicioso. La cabeza me zumbaba, el estómago se me había encogido en un nudo de ansiedad. Lo único que me vino a la mente fue un viejo hábito de mi infancia solitaria, los videojuegos. Siempre fueron mi escape, mi forma de desconectarme del mundo cuando la presión era demasiada o la ansiedad me ahogaba. Me senté frente a la consola, encendí un juego de carreras, intentando sumergirme en la velocidad, en la adrenalina ficticia. Pero no funcionó. Mi mente seguía atrapada en esa fotografía. ¿Era real? ¿Una edición? ¿Me había equivocado y mi mente me estaba jugando una mala pasada? La duda, más que la certeza, era lo que me torturaba. Cada curva en la pista virtual, cada motor rugiendo, solo amplificaba el eco de la traición que se cernía sobre mí. Sofía llegó a casa unas horas después. Sus pasos por el pasillo, su voz preguntando si había llegado, todo me resultaba extraño. Me esforcé por mantener la compostura, por sonreír como si nada. Pero ella lo notó. Su mirada perspicaz se posó en mí. Gabriel, ¿estás extraño? ¿Te pasa algo? Tragué saliva, intentando sonar lo más normal posible. No, para nada, cariño. Solo estoy un poco estresado con el trabajo. Tengo un proyecto muy gordo entre manos y me tiene la cabeza a mil. Por eso estaba jugando un rato, para despejarme. La mentira salió fluida, casi demasiado fácil. Ella pareció aceptarlo, aunque su ceño fruncido me dijo que no estaba del todo convencida. Me dio un beso fugaz en la mejilla y se fue a preparar la cena. Los días siguientes fueron una tortura. No podía quitarme la imagen de la cabeza, ni las palabras del correo anónimo. La duda me roía. Después de varias noches de insomnio y de rumiar cada posibilidad, tomé una decisión. Necesitaba la verdad. Le respondí al correo anónimo, confirmando mi interés en reunirme. La respuesta llegó al día siguiente, con las coordenadas y la hora de nuestro encuentro. Era un café discreto en el centro de la ciudad. Fui con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué, ya había una mujer sentada en una mesa. Me vio entrar, levantó la mano y preguntó, ¿es usted el esposo de Sofía Miller? Asentí, y ella me invitó a sentarme. Soy Rebecca, me dijo, con una expresión seria pero comprensiva. Trabajo en la misma empresa que su esposa y el señor Donovan. Lamentablemente, lo que tengo que contarle no es agradable. Le pregunté directamente, ¿qué es lo que vio? ¿Por qué me envió esa foto? Rebecca suspiró.
Mire, yo nunca me llevé particularmente bien con Sofía. Ella siempre tuvo una actitud un tanto superior. Pero eso no es lo importante. Lo que sí me llamó la atención fueron los tratos preferenciales que el señor Donovan le daba. Al principio, todos pensamos que era normal, ya sabe, que era su sobrina, la niña de oro de la familia. Pero las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Hizo una pausa, como ordenando sus pensamientos. En muchas reuniones importantes, nuestras opiniones, las de los otros empleados, no contaban. Pero las de Sofía sí. Incluso si eran ideas malas o ilógicas. Eso empezó a enfadar a muchos. Nos resultaba muy raro, porque empleados que habían trabajado con el señor Donovan durante años sabían que, aunque a veces contrataba familiares, nunca les daba ese poder de decisión, ni los involucraba tanto en aspectos cruciales de la empresa. Mi mente empezó a conectar puntos. Ella me decía que se quedaba hasta tarde por reuniones con varios compañeros, proyectos grandes, dije, recordando sus excusas. Exacto, interrumpió Rebecca, con indignación. Pero esas reuniones, o esos trabajos hasta tarde, señor Stone, eran solo ellos dos. Nadie más involucrado. Nadie. Eso empezó a extrañarme aún más. Además, aunque estábamos en la misma posición, en el mismo cargo, con paridad en el organigrama, Sofía siempre me mandaba, me mangoneaba. Y eso me irritaba de sobremanera. Ahí fue donde empecé a sospechar. Sentía que algo muy macabro estaba pasando, aunque me negaba a creerlo. Su voz se volvió más grave, casi un susurro. Una noche, me quedé trabajando más tarde, con la excusa de terminar un informe. En realidad, los estaba esperando. Los vi. Por una ventana. Se estaban besando, señor Stone. Fue en la oficina de él. No pude creer lo que estaba viendo. Fue entonces cuando tomé la foto que le envié. Y con la ayuda de una compañera de recursos humanos, conseguí su contacto para contarle. El vacío en mi estómago se hizo más grande. Todas esas noches en las que Sofía se quedaba hasta tarde. Los tratos cercanos de Raymond en las reuniones familiares, que yo había interpretado como paternales. Todo se desmoronaba. Sentí náuseas. Rebecca me sacó de mis pensamientos. Lo siento mucho, señor Stone. Sé que esto es horrible. Pero no iba a dejar pasar la oportunidad de contárselo. Y sí, aunque me estoy vengando de ella por cómo me trata en el trabajo, le juro que también se lo cuento porque de verdad me sentía mal de que un hombre como usted fuera engañado de esa manera. En una especie de trance, le agradecí por la información. Ella me dio su contacto personal. Si necesita cualquier cosa, escríbame o llámeme. Salí del café. Al llegar a casa, me encerré en mi estudio. Retomé el videojuego de carreras, pero esta vez, no para escapar. Aceleré sin control, estrellando el coche virtual una y otra vez contra el muro. Y de repente, el control se me soltó de las manos. Las lágrimas brotaron sin freno. Lloré desconsoladamente, liberando toda la presión, la rabia, el dolor que acababa de escuchar. Sofía no estaba en casa, tenía una de sus reuniones hasta tarde con Raymond. Eso me dio tiempo para desatar mis emociones y, finalmente, calmarme. Cuando las lágrimas cesaron, mi mente, ahora más fría, empezó a analizar la situación. No podía contarle esto a nadie. Mis amigos eran solo conocidos del trabajo o compañeros de universidad. Nunca tuve a nadie cercano. Mi único confidente había sido Sofía, y a través de ella, su familia. Estaba solo en esto. Necesitaba despejarme. Decidí correr. Salí a la noche, y corrí kilómetros sin rumbo fijo, dejando que el viento helado golpeara mi rostro. Y mientras mis piernas se movían, mi mente trabajaba. No podía permitir que Sofía y Raymond se salieran con la suya, que continuaran con sus actos repugnantes. Tenía que desenmascarar la verdad frente a todos. Que todos se dieran cuenta de lo macabra y repulsiva que era la relación entre ellos dos. Y de repente, recordé mi infancia, la forma en que mi propia familia nunca me había querido realmente, esa sensación de abandono. Ese viejo resentimiento, ahora, se reavivó, pero dirigido hacia Sofía y Raymond. Rabia. Pura y dura. Al día siguiente, con la cabeza más fría, me puse en contacto con Rebecca. Le envié un mensaje. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos mañana? Ella aceptó. El plan estaba tomando forma. Cuando me reuní con Rebecca al día siguiente, mi cabeza estaba más fría, pero mi determinación era de acero. Le expuse mi plan sin rodeos. Necesito tu ayuda. De alguna manera, necesito que pongas un micrófono y una cámara diminuta en la oficina de Raymond.
Necesito pruebas irrefutables. Rebecca me miró, una mezcla de sorpresa y una pizca de admiración en sus ojos. Parecía complacida con mi decisión de desenmascararlos. No te preocupes, Gabriel, me dijo. Lo intentaré. Solo consígueme el micrófono y la cámara. Sé dónde y cómo colocarlos sin levantar sospechas. Inmediatamente, me puse a buscar en internet. Encontré un micrófono de alta sensibilidad y una cámara espía con excelente resolución, ambos increíblemente diminutos. Los pedí por encargo y el envío tardaría aproximadamente una semana. Esa semana fue una prueba de fuego para mi autocontrol. Intentaba cruzarme lo menos posible con Sofía en casa. Sentía una repulsión creciente hacia ella, y temía que en un arrebato de rabia, le confesara todo antes de que mi plan estuviera listo. Me escudaba en excusas de proyectos urgentes en el trabajo para justificar mis ausencias y mi distancia. Una semana después, el paquete con el equipo llegó. Se lo entregué a Rebecca. Ella me informó al día siguiente que todo estaba hecho. Dejé pasar otra semana, una semana de miedo y ansiedad, antes de ir a revisar el material. Necesitaba estar seguro de que las grabaciones serían lo suficientemente comprometedoras. El día que fui a recoger el micrófono y la cámara, mi corazón latía con fuerza. Volví a mi casa y revisé el material. Había varios momentos. Demasiados. Vídeos de Sofía y Raymond en situaciones íntimas en su oficina. Y los audios, las conversaciones. Eran reveladoras. Hablaban de lo tonto que era yo, de cómo le servía de fachada para su relación. Confesaban que su aventura llevaba mucho tiempo, desde antes de que Sofía y yo nos casáramos, incluso antes de que empezáramos a salir formalmente. El asco me invadió. La rabia. Esa relación no era un desliz, era un engaño calculado, una burla constante a mis espaldas, a mi confianza. Me sentí completamente asqueado. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi plan de venganza, ahora, tenía el combustible de una ira justificada. Sabía que tenía que actuar rápido. Lo primero que hice fue contactar al abogado de mi propia empresa, un hombre de confianza, aunque no un especialista en litigios personales. Le pregunté si conocía algún bufete o abogado especializado en divorcios. Él me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de divorcio buscas, Gabriel? ¿Un arreglo amigable o algo más, contencioso? Le dije sin rodeos, por adulterio. Él asintió con seriedad. Conozco al mejor, o al menos al más eficaz. Su nombre es Arthur Finch. Es el abogado más implacable que conozco para estos casos. Si lo contratas, te aseguro que este caso no quedará impune. Marqué el número que me dio. Cuando Arthur Finch contestó, su voz era grave y autoritaria. Le resumí mi historia, de forma concisa pero contundente. Él me escuchó sin interrupciones. Al terminar, quedó fascinado, como él mismo dijo. No se preocupe, señor Stone. Si me contrata, me aseguraré de que esto no quede así. Al día siguiente, me reuní con Arthur. Le conté todos los detalles, cada descubrimiento, cada traición. Él escuchaba, asintiendo, tomando notas. Señor Stone, usted está en una posición legal increíblemente favorable. No solo podemos proceder con un divorcio por adulterio, lo cual le quitará a ella cualquier derecho a sus bienes, sino que también podemos demandar al señor Donovan por daños y perjuicios. Dado su estatus y sus empresas, este será un caso mediático que él querrá resolver rápidamente. No solo lo ganaremos, sino que podemos conseguirle una indemnización significativa. Mientras Arthur hablaba, me di cuenta de que era, en efecto, un hombre despiadado en el ámbito jurídico, pero extraordinariamente eficaz. Conversamos durante horas, detallando cada aspecto del caso. Le entregué todos los vídeos y audios. Déjelo en mis manos, señor Stone. Esto está resuelto. Con la tranquilidad de saber que el frente legal estaba asegurado, y que lo más probable era que saldría ganando, sentí que eso no era suficiente. No me bastaba con ganar en los tribunales. Quería que Sofía y Raymond se sintieran humillados, que sintieran la misma vergüenza que yo sentía por la forma en que se habían burlado de mí. Así que me puse en contacto con todos los familiares de Sofía. Les propuse organizar una gran reunión familiar, algo que era habitual en su dinámica. Todos se sintieron encantados con la idea. Las semanas siguientes fueron de preparativos intensos, mientras Arthur finalizaba la demanda y los papeles del divorcio. Era un juego de paciencia, esperando el momento perfecto para mi golpe maestro. Arthur se reunió conmigo de nuevo. Me entregó los papeles de divorcio y me informó que la demanda contra Raymond ya había sido notificada. Tengo todo armado, señor Stone, me dijo. Sé exactamente qué juez tomará el caso, y estamos listos para ganar.
Le agradecí. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Cuando llegué a casa, Sofía estaba allí. Intentó abrazarme. Me esforcé por disimular mi repulsión, por fingir que nada pasaba. Ella me miró con preocupación. Has estado muy extraño estas semanas, Gabriel. No nos hemos podido ver casi. Lo sé, cariño, le dije, sonriendo forzadamente. Ha sido un proyecto muy importante en el trabajo. Por eso he estado tan absorto. Me besó, y aunque me costó, le devolví el beso. La cena transcurrió con su normalidad, una normalidad que era una farsa para mí. Estoy tan feliz por la reunión de mañana, me dijo Sofía, sus ojos brillando. La miré, mi propia sonrisa una mueca. Sí, Sofía. Va a ser una reunión inolvidable para todos. El día de la reunión familiar llegó, cargado de una tensión que solo yo podía sentir. Había orquestado todo con precisión. La reunión sería en un salón comunal, un espacio amplio donde toda la familia Miller podría congregarse. Mi plan era simple pero devastador, revelar la verdad de una manera que dejara a Sofía y Raymond completamente expuestos y humillados. Había preparado una actividad especial para la ocasión, una que camuflaba mi verdadera intención, un segmento donde los familiares grabarían vídeos de agradecimiento para otros miembros de la familia, algo simbólico y conmovedor, o eso pensaban. Los familiares comenzaron a llegar, sus risas llenando el salón. Padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, todos estaban allí. La reunión empezó con la usual charla, la comida y la diversión. Disimulé mi nerviosismo detrás de una sonrisa forzada, participando en las conversaciones superficiales, esperando el momento. Finalmente, llegó la hora de los vídeos. Uno a uno, los familiares se turnaron para proyectar sus mensajes de agradecimiento. Los padres de Sofía agradeciéndose mutuamente, sus hermanos compartiendo anécdotas con otros primos. La atmósfera era de unión y cariño. Hasta que llegó mi turno. Tomé el micrófono y me paré frente a todos. Las palabras que había ensayado salieron con una frialdad calculada. Familia Miller, comencé, mi voz resonando en el salón. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por haberme acogido como parte de su familia. Siempre me sentí orgulloso de ustedes, de las personas que son y de todo lo que han logrado. Les estoy inmensamente agradecido por haberme dado lo que nunca tuve. Hice una pausa dramática. Sin embargo, debo mostrarles algo. Algo que, lamento decir, puede que no sea tan reconfortante o agradable como lo que acaban de ver. Les pido disculpas de antemano. El ambiente en la sala cambió drásticamente. Las risas se extinguieron. Las miradas se cruzaron, llenas de interrogación. Todos se preguntaban a qué me refería. Miré a Sofía. Su sonrisa se había congelado en su rostro, una expresión de confusión empezaba a dibujarse. Raymond, el tío, se veía impasible, como siempre. Fue entonces cuando revelé el vídeo. La pantalla gigante se encendió. Lo que siguió fue una sucesión de imágenes y audios que hicieron estallar el salón comunal. Conversaciones grabadas en la oficina, la voz de Sofía y Raymond riendo, hablando de lo tonto que era yo, de cómo mi matrimonio era solo una fachada para su relación secreta. Luego, vídeos de ellos en situaciones comprometedoras, besándose, abrazándose, la intimidad innegable, la traición al descubierto. El salón estalló. Las reacciones fueron caóticas. Los abuelos de Sofía, sentados en primera fila, estaban en shock, sus rostros pálidos, incrédulos. La esposa de Raymond, la tía Catherine, explotó en una furia volcánica, gritándole a su marido, exigiéndole explicaciones. El padre de Sofía, William, con el rostro rojo de ira, arremetió contra Raymond, iniciando una pelea que amenazaba con volverse física. Los hermanos de Sofía, los primos, todos comenzaron a gritar, a discutir, a murmurar con indignación. El caos era absoluto. Mientras la sala se hundía en el pandemonio, saqué los papeles del divorcio. Me acerqué a Sofía, que estaba en shock, recibiendo gritos y recriminaciones de sus propios hermanos y de su madre, Evelyn. Con una calma que no sentía, la aparté suavemente de la multitud. Sofía, le dije, mi voz tranquila pero firme, apenas audible entre el tumulto. Ahora que la verdad ha salido a la luz, y que todos se han dado cuenta de la clase de relación que tú y tu tío mantienen, quiero que sepas que no quiero volver a verte. Aquí tienes los papeles del divorcio. Se los entregué, y en la carpeta, ella pudo ver también las pruebas que acababan de ser proyectadas. Fírmalos. Y acata todo lo que pido. No aceptaré lo mínimo. No esperé su respuesta. La situación estaba escalando rápidamente.
Me di la vuelta y salí del salón, dejando atrás el caos, los gritos, los llantos y la furia de una familia que acababa de ser hecha añicos. Conduje directamente a un hotel. No quería estar en mi casa cuando ella o alguno de sus familiares intentara contactarme. Apagué mi celular por un tiempo, necesitaba procesar lo que acababa de hacer. Pero cuando lo encendí, la avalancha de mensajes y llamadas era inmensa. Muchos eran de familiares de Sofía, algunos expresando su tristeza, pero la mayoría recriminándome: lo que hiciste fue horrible. No tenías por qué revelar esto así. Entendía sus reacciones, era un golpe brutal para su orgullo familiar. Les respondí a los familiares que más respetaba, con un tono educado, expresando mi pesar por el daño causado, pero reafirmando mi posición de que no podía tolerar la traición. Pero también había mensajes de Raymond, llenos de amenazas: te voy a demandar. Te voy a quitar absolutamente todo. Te voy a dejar en la ruina. Y de Sofía, rogando, pidiendo perdón, diciendo que no era lo que parecía. Me reí amargamente. No les respondí a ninguno de los dos. Mi venganza apenas comenzaba. Al día siguiente, me comuniqué con David, uno de los hermanos de Sofía, con quien había logrado forjar una relación de respeto y aprecio mutuo. Necesitaba saber el alcance del desastre que había desatado. Su voz sonaba agotada. Gabriel, después de que te fuiste, la reunión se puso mucho peor, me relató. La policía llegó porque la pelea entre Raymond y papá estaba escalando. Hubo gritos, llantos, discusiones acaloradas entre todos. Algunos murmuraban, otros se señalaban. Fue un caos total. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Hasta que el abuelo, William, logró calmar la situación. Luego, todos se fueron a sus casas, pero no sin antes decir unas cuantas verdades. La voz de David se endureció un poco. El abuelo le dejó muy claro a Raymond que nunca más volviera a acercarse a la familia, que no era bienvenido en ninguna reunión, jamás. Y a Sofía, le dijo que no se apareciera más por aquí, que no era deseada por nadie. Que había dejado a toda la familia en ridículo con sus acciones. También me contó que Catherine, la esposa de Raymond, se había ido de la casa con su propia familia, y que la situación entre ellos estaba al borde de la explosión. Entiendo tu rabia, Gabriel, pero lo que hiciste fue demasiado. Ha sido un golpe muy duro para todos. Le respondí con sinceridad. David, lo siento mucho, de verdad. Pero tenía que hacerlo. No iba a dejar que me vieran la cara de esa manera. Y lo siento por la familia, sé que los he lastimado, pero también tienen que entender mi posición. Me enteré de que mi esposa me era infiel con el propio tío de ella. Es una aberración. David suspiró. Lo entiendo, Gabriel. Te apoyo. Pero dale tiempo a la familia para procesarlo. Sé que la mayoría no volverá a aceptar ni a Sofía ni a Raymond, pero también están muy enojados contigo por cómo lo revelaste. Lo entenderé si no quieren volver a verme, le dije, sintiendo una punzada de tristeza. La familia Miller se había convertido en mi todo, y ahora, gran parte de ellos me odiaban. No lo lleves a esos extremos, Gabriel, me corrigió David con suavidad. En serio, en la familia te apreciamos mucho. Te queremos por la situación que has vivido, por cómo te hemos acogido. Pero solo te pedimos tiempo. Danos tiempo para asimilarlo. Le agradecí y colgué. Poco después, recibí una llamada de Rebecca. Alex, ¿sabes el terremoto que causaste? Al día siguiente, Sofía no se presentó a trabajar. Raymond sí, pero llegó con varios moretones y golpes. Y no solo eso, ese mismo día recibió una notificación del juzgado. Explotó de rabia en la oficina. Le expliqué a Rebecca lo que había pasado. Ella se rió. Bueno, se lo tienen merecido por hacer esas cosas tan repudiables. Luego, llamé a Arthur Finch, mi abogado. Le informé que tanto Sofía como Raymond habían sido notificados. Perfecto, señor Stone, me dijo. Ahora me encargo de todo. Lo mejor es que no te comuniques ni con tu exesposa ni con el señor Donovan. Déjame esto a mí. Pasaron varios días. Arthur me mantuvo informado. Se programó la primera cita en el juzgado. Cuando llegué, me encontré con Sofía. Su aspecto era demacrado, casi espectral. Intentó correr hacia mí, pero su abogado la detuvo. Sofía, no es una buena idea. Desde lejos, me suplicó, con la voz rota. Por favor, Gabriel, perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Tienes que aclarar la situación con la familia, por favor. Todos me odian. Nadie me responde. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis abuelos. Nadie. Todos me están diciendo cosas horribles.
Por favor, aclara que todo es un malentendido. La miré, en silencio. La hipocresía en sus palabras me revolvió el estómago. Solo le importaba que su familia la perdonara. No había arrepentimiento real en su mirada, solo desesperación por su estatus social. No dije nada. Comenzó el proceso legal. Semanas de audiencias, tanto para el divorcio como para la demanda de daños y perjuicios. En cada ocasión, me encontraba con Raimon. Él aparecía con el rostro aún amoratado y me miraba con una furia contenida, pero yo sentía una satisfacción inmensa. Le sonreía cada vez, una sonrisa casi burlona. La experiencia de Arthur Finch era innegable. En ambos juicios, manejó todo con una maestría impecable, dejando a los abogados de la contraparte sin respuestas, conscientes de que tenían los casos perdidos. En la demanda por daños y perjuicios contra Raimon, sus abogados intentaron negociar una cantidad menor de dinero para terminar con el proceso, pero Arthur se negó rotundamente. Sabía que ganaríamos, y que cada día que pasaba, el caso se volvía más mediático, afectando la reputación de Raimon y sus empresas. Era su problema, no el mío. Finalmente, concluyeron ambos juicios. Salí victorioso en el divorcio. No solo no tuve que dividir nada de los activos que yo había adquirido personalmente, sino que Sofía tendría que pagarme una indemnización. Y en el caso contra Raimon, la victoria fue aún mayor. Paralelamente a mi demanda, Catherine, su esposa, también lo había demandado por divorcio. Y su caso era mucho peor, ya que la familia de Catherine tenía bufetes de abogados poderosos en Nueva York y otras ciudades, que le quitarían a Raimon muchísimo más dinero del que yo le estaba quitando. La jueza dictaminó que Raimon debía indemnizarme con una cantidad que, aunque sustancial, era minúscula comparada con lo que perdería con su propia esposa. Al salir del juzgado, Sofía intentó detenerme de nuevo, arrodillándose, llorando. Por favor, Gabriel, perdóname. Ya no tengo familia, pero no necesito familia si te tengo a ti. Perdonemos esto, formemos una familia y vayamos a vivir a otra ciudad. Mi familia me ha exiliado, me han alejado. La miré con una sonrisa llena de desprecio. No puedo creer que seas tan cínica, Sofía. Después de oírte en esos audios, riéndote de mí, diciendo que era un tonto y que nunca me enteraría. ¿Y ahora estás aquí, rogándome por perdón? Tienes que adaptarte a tu nueva vida. Nunca te perdonaré. Arréglatelas sola. Me sentí inmensamente aliviado. Pasaron los días. Mi siguiente paso era contactar de nuevo a David, el hermano de Sofía. Después de todo el caos, el proceso legal avanzaba, implacable. Me contacté con David, el hermano de Sofía, con quien, a pesar de todo, mantenía una conexión. Él me puso al día sobre el ambiente familiar. Gabriel, la familia está destrozada, me dijo. Todos están muy tristes y decepcionados con Sofía y Raimon. La decisión que tomaron fue unánime, consideraron su relación una aberración. Han decidido que para ellos, Sofía y Raimon están muertos. No volverán a contactarlos. Son una desgracia para la familia. Escucharlo me dolía, pero lo entendía. Era el resultado de sus propias acciones. Le pedí a David que les transmitiera a todos mis disculpas. Diles que lo siento mucho. Que me siento muy lastimado por todo esto. Y que les agradezco por haberme acogido como un hijo, por haberme dado una familia. Pero que entenderé si no quieren volver a hablarme jamás. David me aseguró que muchos aún me apreciaban, pero que necesitaban tiempo. Lo acepté. Las semanas pasaron. El proceso de venta de la casa se completó, y el traspaso de bienes se realizó sin problemas. Finalmente, ya no había lazos legales que me unieran a Sofía. Me enteré de que ella se había ido de la ciudad, dejando pocos rastros. Raimon, por su parte, había perdido gran parte de su fortuna debido al divorcio con Catherine y a la indemnización que me debía. Su reputación estaba por los suelos. Me mudé a un nuevo apartamento, buscando la normalidad, aunque me sentía, una vez más, como en mi infancia, solo. Pero esta vez, la soledad era diferente. No era impuesta, era una oportunidad. Me di cuenta de que no podía seguir dependiendo de la familia de otros para sentirme completo. Tenía que construir mi propio círculo social. Así que empecé a hacer amigos. Me acerqué a varios compañeros de trabajo, buscando relaciones más cercanas. Frecuentaba lugares nuevos, me unía a un grupo de running donde conocía gente fantástica. Salía, socializaba, intentaba construir una vida diferente. Varias semanas después, recibí una llamada inesperada. Era David. Gabriel. ¿Cómo estás? Quería invitarte a una reunión familiar. Me extrañó. ¿Estás seguro, David? Después de todo lo que pasó.
Ven, Gabriel. No te preocupes, me insistió. Fui. Me sentía incómodo al principio. La culpa por el daño que había causado a la familia, a quienes tanto había llegado a querer, me carcomía. Pero cuando llegué, el abuelo Miller, el patriarca, se acercó a mí. Me miró a los ojos, su voz grave pero cargada de emoción. Gabriel, dijo, en voz alta para que todos lo oyeran. No queremos romper la relación que tenemos contigo. Para nosotros, eres casi un hijo, por todo lo que has hecho por esta familia y por cómo te has entregado a nosotros. No queremos dejarte solo. Sí, muchos estábamos muy enojados contigo por lo que hiciste, por cómo lo revelaste. Pero después de mucho pensarlo, lo entendemos. Y, de hecho, nos abriste los ojos. Nos hiciste ver una verdad que no queríamos aceptar. Las palabras del abuelo me conmovieron profundamente. Mis ojos se humedecieron. Les agradecí a todos, sinceramente. La familia Miller, a pesar de todo, me había perdonado. Habían decidido, a su manera, que yo sí era parte de ellos. Y esa aceptación, esa muestra de amor incondicional, era el verdadero triunfo, la curación de una herida que creí que nunca sanaría. Había perdido a una esposa, pero había ganado algo mucho más valioso, una familia que me eligió, y la fuerza para forjar mi propio camino.